En esta oportunidad, pues vamos a ver problemas sobre estática y dinámica de fluidos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estática y dinámica. Esto en representación del grupo estudiantil FOME, quien nuevamente pues tiene el placer de estar con ustedes, el licenciado Rudy Faustino López Morales, su servidor. Para los fluidos tenemos que tener en cuenta los conceptos de lo que es Pascal, qué es una presión, qué pasa cuando un cuerpo se sumerge en un cierto líquido y qué pasa cuando un líquido se transfiere de un lado a otro. Entonces, cuando un cuerpo se presenta así como está acá en el primer diagrama, como pueden ver acá, un cuerpo se sumerge y se queda en reposo. A pesar que está en reposo, hay presión. A eso se le llama estática. No hay movimiento, pero hay presión. Sin embargo, así, como acá donde está el movimiento, a eso sí se le llama dinámica, porque hay una presión, pero también hay una velocidad, hay un movimiento. Entonces, esa es la diferencia entre estática y dinámica. Para ello, pues vamos a analizar cómo se construyen las ecuaciones con las que se van a trabajar. Entonces, suponiendo que hay un, podríamos decir una superficie, o sea, un envase, un volumen donde se agrega un cierto líquido y luego se sumerge un cuerpo, a ese cuerpo le hace presión en todos los lados el líquido. Como bien pueden observar, en todas las partes de ese cuerpo está haciendo presión el líquido. Entonces, la presión se define entre la fuerza sobre el área. Pero esta definición se construye a través de cuerpos que están fuera de un líquido. Pero cuando ya se sumerge dentro de un líquido, entonces se hacen los siguientes análisis. Cuando el cuerpo se sumerge en un cierto líquido, al momento de sumergirse, esto que está encima de él, que también es el líquido, pero acá forma lo que es volumen. Todo esto que queda encima del cuerpo es el volumen. Por lo tanto, se dice que el peso que va a ejercer este cuerpo y el volumen. Entonces, este cuerpo que está acá va a ejercer hacia abajo el peso. Pero claro, acá no estamos hablando de un peso en la tierra, sino estamos hablando de qué peso ejerce ahora en el líquido. Porque ahora está sumergido en un líquido y entonces el peso es diferente. Ya no podemos decir masa por gravedad. Sí hace efecto la gravedad, pero entonces ya la masa se convierte en la densidad que se hace en efecto del líquido que vamos a estar trabajando. Puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser aceite, puede ser gasolina, agua de mar, un sinfín de líquidos que hay. Y entonces la masa sería esa densidad. Por lo tanto, entonces el peso se va a definir como la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen que deje el cuerpo en la parte superior. Así es como se define lo que es el peso. Y el volumen, que ya saben que es un concepto básico, se define como área por altura. Entonces, la presión acá, donde está el cuerpo en el líquido, la fuerza que se está efectuando acá sería el peso. Como ya sabemos a qué es igual el peso, pues hacemos la sustitución. Decimos que el peso es la densidad por la gravedad por el volumen dividido área.
vamos a sustituir también lo que es el volumen, que también ya tenemos su ecuación que es área por altura, quedando así. Densidad por gravedad por, en lugar de volumen, área por altura. Como tenemos área en el numerador y área en el denominador, pues se pueden simplificar y entonces me queda que la presión es la densidad por la gravedad por un cambio de altura. ¿Por qué? Porque al sumergir este cuerpo en el líquido, pues hay un cambio de altura. ¿Qué tanto se sumerge? Y entonces, así es como se va a calcular la presión en un cuerpo que se ha sumergido en un líquido. Ahora vamos con el primer problema. Dice, calcular la presión hidroestática que se ejerce en un vaso con agua que tiene una profundidad de 7 centímetros. Entonces, vamos a dibujar acá un pequeño vaso. Acá. El cual, pues como dice ahí, pues tiene agua. Ese es el líquido que tiene. Tiene agua. Y que de profundidad tiene 7 centímetros. Por las unidades internacionales lo vamos a trabajar como metros. Por lo tanto, entonces este vaso tiene 0.07 metros, que sería el cambio de altura. Por lo tanto, entonces, si me pide calcular la presión hidroestática, ya habíamos analizado entonces la ecuación que sería la densidad por la gravedad por el cambio de altura. Como la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Para las densidades hay una tablita donde están todas las densidades. Entonces, ahí sería de investigar qué densidad tienen todos los líquidos. En este caso, el agua, porque es de lo que estamos hablando, equivale a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad 9.8 y el cambio de altura que sería 0.07 metros. Al realizar la multiplicación, me quedaría que la presión sería de 686 pascales. Esta es la unidad de medida de la presión. Entonces, todo cuerpo que sea sumergido acá, independientemente a qué cambio de altura llegue, la presión va a ser en esta. O esa es la presión que se está ejerciendo en todo el vaso. Y entonces queda resuelto el problema. En este siguiente problema dice, ¿a qué profundidad se encuentra un buzo en el mar? Si la presión hidroestática es de 245 kilopascales. Y acá pues se da lo que es la densidad del agua del mar. Entonces, vamos a imaginarnos que aquí está el mar y hay un buzo, o sea, hay un hombre nadando. Que sería el buzo. La pregunta es, ¿a qué cambio de altura o a qué profundidad se encuentra de acá para acá? ¿Cuál es el cambio de altura? Sí, él estando en esa profundidad siente una presión, como ya habíamos visto, él va a sentir una presión en todo el cuerpo de 245 kilopascales. Por esa razón es de que ciertos submarinos solamente pueden llegar a una cierta profundidad, porque mientras más profundos vaya, la presión es muy grande y muchos submarinos no aguantan la presión y muchas veces pues terminan fallando, algunos llegan a quebrarse por la gran presión que hay en el fondo del mar.
Entonces, regresando a la ecuación que la presión es igual a la densidad por la gravedad por el cambio de altura, ya tenemos la presión, que es lo que nos dan acá. Ya tenemos también la densidad, la gravedad, que ya la conocemos, y lo que vamos a encontrar ahorita es el cambio de altura, a qué profundidad se encuentra. Sustituimos los valores. Como dice kilopascales, toda la palabra kilo se refiere por 10 a la 3 o por 1000. Por ejemplo, kilogramos son 1000 gramos. Kilowatts son 1000 watts. Entonces, acá dice kilopascales son 1000 pascales. Ya sea que se exprese como por 10 a la 3 o por 1000, 245,000. Esto es igual a la densidad, que ya me la dieron acá, de 1027, y la gravedad, que sería de 9.8, para encontrar la profundidad. Como yo les dije, ¿va? Entonces serían 245 por 1000, 245,000. 1027 por 9.8 me da 10.064.6. Como acá estaba multiplicando, pues pasa a dividir. Y al dividir esto me da el resultado. 24.34. Quiere decir que este buzo se encuentra a una profundidad de 24.34 metros. Entonces queda solucionado el problema. En este siguiente problema dice, en la figura se presenta un sistema de prensa hidráulica. Cuando a ustedes les den un problema, así como el que se presenta aquí, igual sigue siendo estático, porque no hay velocidad. Todo está en reposo. Acá se ejerce una fuerza a una pues cierta cantidad de área. Y acá sale, bueno, no sale, sino pues tiene una cierta fuerza también a una cierta cantidad de área, pero se mantiene en reposo. Aquí no se destapa ni aquí tampoco. Todo está en reposo. Por lo tanto, pues es estático. Para ello, entonces, vamos a aplicar las definiciones de presión. Que la presión que se ejerce acá tiene que ser igual a la presión que se encuentra acá. Al inicio habíamos visto cuál es la definición de presión. Y la presión es fuerza dividido área. Entonces, la presión que se encuentra acá sería la fuerza 1 dividido el área 1. Y la presión que se encuentra acá, igual, sería la fuerza 2 sobre el área 2. Leemos el problema y dice, en el lado izquierdo se aplica una fuerza de 100 newton, en esta parte de acá, en un área de 20 metros cuadrados. ¿Qué fuerza se ejerce en el carro si se encuentra en una plataforma cuadrada? Vamos a imaginar entonces que esta es una plataforma cuadrada de 5 metros de lado. Entonces, como dice que es una plataforma cuadrada, vamos a conseguir el área del cuadrado. El área del cuadrado es lado elevado al cuadrado. Y entonces digo, si cada lado mide 5, voy a encontrar el área. Esto elevado al cuadrado, entonces me da que el área es de 25 metros cuadrados. Entonces ya tengo todos mis datos. Voy a convertir mi ecuación en algo más sencillo. El área 2 pasa a multiplicar a este lado y el área 1 pasa a multiplicar aquí donde está la fuerza 2. Ahora se me hace más sencillo introducir los valores. Ya la ecuación se mira más fácil. La fuerza 1, 100 newton. El área 2, que ya lo conseguí acá, 25. Es igual a la fuerza 2, que es lo que voy a encontrar, por el área 1, que era de 20. Entonces, 100 por 25, 2500. Dividido
porque aquí está multiplicando, pasaría a dividir 20. Al hacer la división, me queda que la fuerza es de 125 newton. Y tiene sentido porque acá pues ejerce una fuerza de 100 y acá donde está el carro solamente pues ejerce una fuerza de 125 para que se mantenga en equilibrio estático. Cuando ya mencionen una velocidad, entonces ya no es un fluido estático, sino ya es un fluido dinámico. Y entonces ya queda resuelta el problema. Ahora, veamos este problema. Dice, el agua fluye a través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro a una velocidad de 4 metros sobre segundos. Aquí ya me mencionan que hay una velocidad, por lo tanto, ya no es estático, sino es un fluido dinámico. La pregunta es, ¿qué diámetro debe tener el chorro, el agua, si el agua sale a 20 metros sobre segundos? Entonces, pues, vamos a imaginar que, pues aquí está el chorro y está la manguera. Pero de este lado, la manguera tiene un diámetro de 2 centímetros. La pregunta es, ¿qué diámetro debe de existir de este lado para que la velocidad con la que salga el agua sea de 20 metros sobre segundos? Acá pues yo me imaginé esto. Puede imaginarse ustedes que entonces el chorrito puede estar así. De horizontal, o sea, sin ninguna altura. Recuerden que en física pues es importante siempre realizar un diagrama. Ahora, si dentro de este problema mencionara una altura, entonces ya hacemos uso de Bernoulli. Mientras no nos mencionen una altura, no es Bernoulli. Para acá, donde solo me dicen diámetro o me mencionen un área, vamos a utilizar algo que se llama gasto. Y entonces, el gasto inicial, o sea, con lo que sale acá, pues tiene que ser igual al gasto final. La ecuación del gasto es área inicial por velocidad inicial. Es igual a lo final. Es como la conservación de energía. Área final por la velocidad final. Entonces, el área que nos están pidiendo acá o nos están dando es de un círculo, ya que nos mencionan que es 2 centímetros de diámetro. Y recuerden que en diámetro solo existe en las formas circulares. Quiere decir que entonces este chorro pues tiene una entrada circular. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Así se calcula el área de un círculo. Entonces, acá estamos hablando del área inicial, el cual pues ya conocemos que dice que tiene 2 centímetros de diámetro, pero aquí me piden radio. Eso es sencillo, el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto, si dicen que son 2 centímetros de diámetro, el radio entonces será de 1 centímetro. Ok, pero si ustedes se dan cuenta, tengo pi de este lado y también tengo pi de este lado, por lo tanto, ellos se pueden simplificar. Me quedando entonces radio 1 al cuadrado por la velocidad inicial es igual al radio 2 al cuadrado por la velocidad final. Lo que estamos buscando es qué diámetro debe de tener, por lo tanto vamos a encontrar el radio 2. Despejando entonces el radio 2, me quedaría así.
Velocidad final que está multiplicando pasaría a dividir y este cuadrado que tiene el radio pasaría como raíz cuadrada. Ahora sustituimos todos los valores y decimos radio 1, 1 centímetro al cuadrado. La velocidad inicial, 4 metros sobre segundos. Y la velocidad final con la que sale, 20. Se resuelve y me da que es un radio de 0.45 centímetros. Pero la pregunta es, ¿qué diámetro? Y entonces, pues el diámetro es el doble de lo que es el radio. Por lo tanto, 0.45 por 2, porque es el doble, me da que el diámetro es de 0.90 centímetros. Entonces, mientras no me mencione una altura, una diferencia de altura, no aplicamos Bernoulli. Solo aplicamos lo que es el gasto, la ecuación que se marca acá. Si mencionan entonces, ya con velocidades y con cierta altura, ya utilizamos Bernoulli. Por el momento queda resuelto el problema. Ahora dice, vamos con este problema que dice, ¿cuál es la velocidad de salida del agua a través de una grieta del recipiente localizada a 6 metros por debajo de la superficie del agua? Vamos a dibujar un pequeño esquema. Vamos a dibujar un recipiente. Se le abre una grieta. Vamos a suponer que está la grieta acá. Y el agua posiblemente pues se abre una grieta. Ya sea que salga de una manguera o pues tenga un pequeño conducto en donde salir. El hecho es que se abre una grieta a 6 metros por debajo del agua. Ese sería el cambio de altura, 6 metros. Ahí estamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de salida? O sea, de este lado, ¿con qué velocidad sale del agua que sale acá? Entonces, acá realmente el agua comienza a salir y al menos acá no tiene velocidad, porque es una constante, por lo tanto una velocidad acá sería de 0. A menos que el problema lo indique, que entonces la velocidad comienza a salir con cierta cantidad, pues ya se especifica. Mientras no lo diga, entonces se supone que el agua aquí no tiene velocidad, pero al momento de salir acá, ya sale con una velocidad. Bernoulli es una conservación de energía. Es fácil aprenderse la fórmula, aunque se ve un poco larga, pero realmente es fácil. ¿Por qué? Comenzamos acá, presión 1 y del otro lado presión 2. Densidad por gravedad por altura 1. Y lo mismo colocamos acá, solo que con altura 2. Un medio de la densidad por la velocidad inicial 1 al cuadrado, solo que acá del otro lado es el número 2. Esto que están acá es como la energía cinética y energía potencial. Esto representa la energía potencial y esto representa a la energía cinética. Solo que en lugar de masa es la densidad, por lo que se explicó al inicio. Entonces, densidad por gravedad por altura. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Aquí va el 1 y aquí va el 2. Si se aprende a hacerlo de la conservación de energía, Bernoulli es fácil de aprender. Ahora, la presión que está acá, con la que inicia, es la misma presión con la que sale. Por lo tanto, la presión se puede simplificar, ya que es la misma presión que se ejerce. ¿Qué pasa con la densidad?
Como es el mismo líquido, que es el agua, también podemos simplificar la densidad. Se simplifican las densidades y ya no podemos hacer uso de ellas. Ya están simplificadas, menos trabajo. Como habíamos dicho que la velocidad al inicio es 0, esto queda anulado, porque 0 al cuadrado por 1/2 me da 0. Esto que está acá entonces sería 0. Quedará entonces de este lado la gravedad por altura 1 es igual a la gravedad por altura 2 más 1/2 de la velocidad 2, o sea, con la que sale, al cuadrado. Ahora bien, vamos a despejar la velocidad 2. Este que está sumando pasa a restar a este lado. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz cuadrada. Me queda despejada entonces ya la velocidad 2. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Al inicio sí hay altura. Al inicio sí hay altura. Pero cuando ya el agua sale, pierde toda la altura. Por lo tanto, la altura 2 sería 0. La altura 1 sí es de 6 metros, porque inicia a 6 metros. Pero al momento de salir, ya perdió la altura. Por lo tanto, solamente me quedaría 2 por la gravedad por altura 1. Sustituimos los valores. 2 por 9.8 por 6. Al sacarle raíz cuadrada me queda que entonces la velocidad con la que sale sería de 10.84. Como les digo, cuando me mencionan una altura, me mencionan un líquido, y si en algún momento me mencionaran una presión, es Bernoulli. Anteriormente, pues solo miramos que estaba un área, me mencionaban un área, acá no lo menciona. Bernoulli no utiliza áreas. Por lo tanto, no es necesario aplicarlas acá porque no lo menciona. Y entonces, si menciona altura y velocidad, se utiliza Bernoulli. Si no, solamente se utiliza el gasto. Y entonces, acá concluimos con la dinámica y estática de los fluidos.